sábado, hermanos, es una alegría de poder estar nuevamente aquí. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amado Dios, Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu iglesia, poder participar del culto divino. Pedimos, Señor, tu dirección de tu Santo Espíritu, que nos pueda guiar y que tu palabra, Señor, haga un cambio en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú siempre nos acompañes y que todo lo que digamos, Señor, sea conforme a tu voluntad. Y si no es así, Señor, perdónanos también. Te lo pedimos tus favores en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cuál es tu prioridad? Hermanos, el objetivo o el propósito del mensaje de esta mañana es que cada uno de nosotros tome la decisión de poner a Dios en primer lugar. Pero hermanos, para poder nosotros alcanzar ese objetivo, hay pasos que seguir. Y uno de los pasos, hermanos, es las prioridades. Y en esta mañana vamos a hablar exclusivamente de las prioridades. Prioridades que destruyen. Y el segundo está también prioridades que construyen. Ahora, el texto que hemos tomado para este tema está en Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Bueno, Ageo fue un profeta aproximadamente en el año 520 después del regreso de los cautivos. El pueblo de Judá había estado cautivo en Babilonia en el año 586. Jerusalén y el templo habían sido destruidos. Estamos en ese contexto más o menos. Bueno, bajo el gobierno de Ciro, el rey de Persia, se le había permitido a los judíos regresar a Judá y reconstruir el templo. No hizo caso a Dios, no quedaba amedrentado por los pueblos vecinos. Todos se habían olvidado de su deber de construir el templo. Bueno, en ese contexto, hermanos, Dios llama al pueblo más que todo aquí, al pueblo de Israel, a meditar sobre vuestros caminos. Y para meditar en sus caminos, debían, ¿qué cosa? Ellos debían plantearse preguntas. ¿No? ¿Quién es vuestra prioridad? ¿Dios o las cosas materiales? Y ahí también menciona otra pregunta. ¿A quién estamos dando el primer lugar? ¿A Dios o las cosas materiales? ¿No es cierto? Esas preguntas. Y también nos dicen, no hay término medio, ¿no? Nosotros sabemos bien claro, ellos en realidad en ese preciso momento tenían que tomar una decisión. O bien Dios, o bien las cosas materiales. Como decimos, la Biblia dice, o bien caliente, o bien frío. No puede haber un tibio. Tampoco, aquí, en cuanto a las prioridades, también, como podemos tomar, solamente hay dos tipos de prioridades. Puede haber prioridades sucesivamente, pero las prioridades que tú haces es como una decisión, ¿no? Son las decisiones que te construyen o las decisiones que te destruyen. Son solamente dos. No puede haber una decisión que te va a llevar por medio, ¿no? Sino que es una decisión para bien o para mal. De la misma forma también las prioridades. ¿A qué cosas nosotros damos prioridad? También nos va a llevar al éxito o bien al fracaso. Hermanos, y justamente aquí en el texto, Ageo 1:1, la palabra de Dios nos menciona, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Satiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sodac, sumo sacerdote. Es interesante, hermanos, cuando nosotros leemos esto aquí, no nos tanto enfocarnos en la historia, pero vamos a enfocarnos más o menos en el tema. La palabra de Dios por medio de los profetas, ¿a quién viene? Primero, a dos personajes importantes. Primero viene a Zorobabel. Y en segundo lugar viene a quién? A Josué. Estos eran, ¿qué cosa? Líderes de la iglesia. Eran líderes. En sus manos estaba, ¿qué cosa? El construir el templo, porque eran líderes. Para eso inclusivamente han sido escogidos, para ser líderes, para dirigir al pueblo, para construir el templo. Y no solamente construir, ¿no? Sino también, ¿qué cosa? Era también para enseñarles acerca de Dios, ¿no? Para mantener la unidad. Entonces, eso era su plan de ellos.
Pero en vez que ellos hicieran eso, se dedicaron a hacer casas materiales, no cosas materiales. Entonces justamente, por eso hermanos es importante, ¿no? La primera parte viene dirigida porque ellos debían de organizar al pueblo para poder trabajar en la casa o en la construcción del templo y de la muralla. Con esa parte pasamos al primer punto, que son las prioridades que destruyen. Las prioridades que te destruyen te hacen perder el foco. Cuando nosotros enfocamos nuestras prioridades en las cosas que destruyen, lo primero que nos hace es hacernos perder el foco o hacernos perder el objetivo que es. Por eso justamente cuando el pueblo regresa y cuando fueron amedrentados por el pueblo los vecinos, ellos ¿qué hicieron? Tuvieron miedo. Entonces ellos dejaron de hacer la obra y empezaron a dedicar a construir sus casas. Y justamente dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, para poder entender un poquito más de esto, vamos a ir al libro de Esdras, capítulo 1, versículo 2. Es la pregunta que, ¿para qué regresaron los pueblos de Israel a Judá? Ahí nos dice la palabra de Dios. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique la casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces, el rey Ciro había dado un decreto ¿para qué? Para que ellos regresaran a Judá y reconstruyeran el templo. Ese era el objetivo de los israelitas, de los líderes. Eso era su tarea de ellos, pero ellos habían olvidado ello. Pasaron más de 20 años y ahí vamos a pasar también, hermanos, al versículo 4. Es cuando vosotros el tiempo en vuestras casas atesoradas y en casa está desierta. Hermanos, el primer versículo nos decía, el texto, no ha llegado aún el tiempo de construir la casa de Jehová. A veces, hermanos, nosotros, o el pueblo mismo, ellos pensaban ¿qué cosa? Que aún no había llegado el tiempo. ¿Por qué pensaban ellos que aún no había llegado el tiempo de reedificar la casa? Porque había mucha oposición. Pues ellos pensaron, no, todavía no ha llegado la hora de reconstruir la casa de Jehová. Y por tanto, ellos ¿a qué se dedicaron? A hacer sus propias. Y entonces ellos se dedicaron a hacer sus casas y se olvidaron de Dios. Y a veces, muchas veces, hermanos, ¿qué pasa? Esto, lo que a ellos les pasó también pasa con nosotros. Muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando hay dificultades, por ejemplo, cuando nos tocan campañas evangelísticas, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros queremos predicar, pero las cosas no se dan como queremos. Hay oposiciones, hay personas que no quieren asistir a la iglesia, no, las invitaciones que hacemos tampoco ellos lo quieren aceptar y nadie viene. ¿Cómo uno se siente? Desalentado. Y a veces uno quizás piensa, quizás todavía no es el tiempo, ¿no? para poder avisar. Hay que seguir orando por ellos. Es cierto, hay que orar por ellos. Pero a veces nosotros, ¿qué cosa? Nos conformamos y tenemos miedo, ¿no? Mejor otro día, hay que postergarlo para la próxima. Y hacemos eso. Y justamente eso es lo que pensaba este pueblo. No ha llegado aún un tiempo, no es todavía la voluntad de Dios para que se construya el templo. Lo que hay que esperar todavía. Y en eso ellos estaban afanados en eso y hacer sus cosas y empezaron a embellecer sus casas. Y es por eso justamente aquí el versículo 4 dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas atesoradas y esta casa está desierta. Empieza a hablar así Dios mediante el profeta. Y ahí justamente les dice algo muy importante: meditad bien sobre vuestros caminos. Y justamente aquí podemos también entender, ¿no? La voluntad de Dios era ¿qué cosa? Que a Él, a nuestro Dios, le pongan ¿qué cosa? Como su primera prioridad. Pero ¿qué pasaba con este ser humano? Yo puedo habitar en mi casa, ¿no? O sea, la gente en sí podía habitar en su casa, podían entrar tranquilamente, ellos estaban felices en construir su casa, embellecer su casa. Pero la casa de Dios estaba abandonada. Y Dios, ¿no? Con el corazón prácticamente, como podríamos decir, rota, Él se acerca y dice: mira, tu casa está ahí, está bonita, pero tú te olvidaste de mí. Y muchas veces nosotros podemos preguntar a cada uno: ¿y cómo está nuestra situación?
¿Será que nosotros también estamos igualitos que el pueblo de Judá, que el pueblo de Israel? Poniendo las cosas primeros para nosotros, haciendo las cosas, construyendo nuestras casas, o haciendo las cosas que a nosotros nos gustan, y olvidándonos de la casa de Dios. Se desvanece. Podemos juntar en una casa bonito, pero Dios nos dice qué cosa, que un soplo lo puede desaparecer. Y justamente eso el pueblo hacía, ¿no? Estaba enfocado en las cosas materiales. Por eso Dios les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están en lo correcto o están en una posición equivocada? Otra de las cosas también, hermanos, aquí, las prioridades que destruyen también, ¿qué más destruyen? ¿O qué más hacen, no? Cierran las bendiciones de Dios. Y justamente aquí el versículo 11 nos dice también, por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, ¿no? La lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, ¿no? Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre montes, sobre trigo, sobre vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Por eso, hermanos, cuando nuestras prioridades están en las cosas que destruyen, Dios cierra las puertas de las bendiciones. Y a veces, hermanos, esto justamente ocurre en nuestras vidas. Quizás económicamente no, pero cuando nosotros ponemos en prioridad las cosas materiales y no nos enfocamos en las cosas de Dios y queremos, ¿no?, traer fruto a la iglesia. Y la fruta de la iglesia puede traer a otra persona para la iglesia. Pero ¿qué ocurre? A veces vamos a los hermanos, queremos predicar, pero no hay frutos. Queremos hacer un mensaje, pero no hay frutos. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades aún no están en Dios. Nuestras prioridades todavía están en el mundo. No sé, hermanos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta iglesia, por ejemplo, no aquí, poniendo nuestra propia iglesia, por ejemplo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, mañana vamos, o la tarde regresamos a las 4 en punto. Nuestra situación, ¿no? Regresamos a tal punto, diciendo qué cosa, y llega la hora y no venimos. Ahí te preguntas, ¿cuál es tu prioridad en ese preciso momento? Pero nosotros, ¿qué cosa queremos? Queremos frutos, ¿sí? Queremos buenos frutos, queremos qué cosa, que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. Queremos qué cosa, que nuestra iglesia crezca, que haya economía, que haya bendición para todos los hermanos, ¿no? ¿Qué cosa? Queremos también que nuestra salud esté perfecta. Eso queremos nosotros, como frutos. Pero cuando nosotros, verdaderamente, Dios nos pide nuestra parte, a veces nosotros decimos no. Ahí estamos buscando qué cosa, la prioridad. ¿Quién está primero ahí? Está primero qué cosa, mi sueño, ¿no? Mi sueño está más primero. O mi salud está primero. A veces nosotros qué cosa, más buscamos nuestra necesidad, más buscamos lo que a nosotros nos conviene. Y justamente el pueblo es lo que ellos también estaban en el mismo error. Y por eso justamente también, hermanos, nosotros podemos entender que las puertas se cierran las bendiciones de Dios. Y ahí dice claramente, ¿no? Porque la cierra. Y si no hay lluvia, no hay producto, no hay fruto. ¿De qué va a comer el pueblo? Y eso Dios también les advirtió al pueblo. Y también aquí nos dice, el segundo punto, ¿no?, las prioridades que construyen. Lo primero que hacen las prioridades que construyen, hermanos, es glorificar a Dios. Y justamente está en el versículo 8, nos dice, ¿por qué debo dar el primer lugar o prioridad a Dios? La palabra de Dios responde así, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, cuando Dios nos pide algo, o cuando Dios nos quiere bendecir, cuando Dios nos quiere prosperar, nos quiere glorificar, prácticamente bendiciones hasta que sobreabunde, lo que Dios nos pide es acción. Por eso le dice al pueblo, subid al monte. Y si ahí nos podemos analizar el texto, entonces, ¿subir al monte qué es fácil es? ¿Qué representa subir al monte? Cansancio, sacrificio, ¿no? Es un trabajo arduo para subir arriba. Y no solamente ahí, porque ahí nos dice el texto que subieron arriba. ¿Y qué cosa? Debían de cortar las maderas y traer las maderas. Y una vez que traídas ahí, ¿qué cosa debían hacer? Construir el templo. Eso era la obra que Dios les estaba pidiendo a ellos. Y dice, ¿no? Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Si nosotros queremos glorificar a Dios, necesitamos poner nuestra parte. Y cuando nosotros pongamos nuestra parte, no va a ser fácil.
No es que voy así, facilito, me levanto y me voy sin ningún obstáculo en camino, no es así. Sino va a haber pruebas, va a haber dificultades, va a haber cansancios, va a haber desánimos. Porque cuando uno sube para arriba, te cansa, acá subes sin uno nomás, no. Digamos cuántos kilómetros habrán de caminar en este pueblo, el pueblo, pero ahí tenía que seguir, tenía que hacer su parte. Y cuando Dios, o cuando el ser humano pone su parte, ahí Dios también pone su parte y fortalece, y vamos a ver más adelante lo que Dios hizo también por ellos. Otra de las cosas también dice la palabra de Dios, o las prioridades que construye, te hace oír y te hace comprender la voluntad de Dios. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, lo que te hace también es te hace oír y te hace comprender la voluntad de Dios. Y aquí justamente el versículo 12 nos dice, y oyó Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Sodat, sumo sacerdote, todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. ¿Qué cosa había habido? La voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, hermanos, cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios, Dios nos hace entender su voluntad. La lección decía bien clarito, ¿qué intenciones puede tener? Obviamente un pueblo, quizás acercarnos con buena intención, pero en realidad, si tú no estás con Dios, si Dios no está conectado contigo, tú difícilmente quizás puedes discernir si es bien o mal, porque aparentemente lo que ellos querían hacer estaba bien, ¿sí o no? Porque es una ayuda para construir el templo. ¿Para quién es? Para Dios. Pero su propósito era malo. Entonces, por eso justamente cuando nosotros ponemos prioridad a Dios, estamos conectados con Dios, Dios también nos va a hacer entender si es bueno o malo las decisiones que podamos tomar. Y justamente ellos tomaron también buenas decisiones. Y justamente aquí también otro que nos hace también las prioridades que construyen es, obtienes la compañía 12 y 28. de Dios. Cuando tú pones tu prioridad en Dios, tú obtienes también ¿Cuál? la compañía de Dios. Por eso justamente el versículo 13 nos dice, No, eso no es la hora, entonces eso está Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, Ah, ya. yo Llevo 3 estoy minutos. con vosotros. Ah, 16. Aquí, hermano, le aseguró al pueblo que Dios está, ¿no? Y justamente el versículo, el libro de Mateo 28, capítulo 20 nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso Dios nos dio la promesa también a nosotros. Judá, al pueblo de Israel también les dio que yo estaré con vosotros. Y ahora justamente también nos dice a nosotros qué cosa. Nos dice también que Él estará con nosotros. Ahora, las prioridades que construyen también, ¿qué nos hacen más? ¿No? Nos fortalece y te ayuda a edificar. Y justamente el versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, también el espíritu de Josué, también el espíritu de ¿quién? De todo el pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Cuando nosotros ponemos prioridad en las cosas que construyen, cuando nosotros ponemos prioridad en nuestro Dios, Dios nos fortalece y nos ayuda a edificar. ¿A edificar qué cosa? ¿A edificar qué? La pregunta en esta tarde, ¿no? ¿Qué nos falta edificar a nosotros? Un templo. Bueno, eso Ahí está. ya es la tarde. Nos falta edificar un templo. ¿Qué más nos falta Las edificar? 12, ¿no? ¿Ya estás completamente edificado? Nuestra vida personal, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra relación familiar, nuestra relación con la sociedad, con los vecinos. Hay muchas cosas que falta reedificar en nuestras vidas. Y justamente aquí nos dice, Dios despierta a quién? O sea, a los líderes. Y no solamente a los líderes, sino que cosa, a todo el pueblo. Y tú puedes ser ese líder que puede también ser utilizado por el Espíritu Santo para poder reedificar. Y tú eres un líder también. Porque cada uno de nosotros cumple una función importante en este mundo. Los padres de familia son líderes de su hogar. Dios les llamó para ellos, para construir. Y no solamente reedificar el templo, no solamente significa la estructura material, sino cada uno de nosotros somos templos.
Y Dios nos ha llamado ¿a qué? A que cada uno de nosotros sea parte, ¿no?, del constructor de la vida de otra persona, de nuestro hermano. Si el hermano está mal, entonces vayamos y podamos ayudarle. Y el otro hermano también haga lo mismo con el otro. Y así mutuamente ayudarnos. Exactamente, y eso es lo que Dios quiere, la unidad también. Nosotros sabemos también que la salvación es personal, pero esa salvación personal te hace, ¿qué cosa? Te hace unirte. Porque los discípulos, ¿qué hicieron ellos también? Ellos comprendieron que la salvación es personal. Pero ¿qué cosa? Pero esa salvación, cuando comprende uno, empieza a preocuparse. ¿Por qué? Porque ellos también manifiestan, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. ¿Y Cristo qué quería? ¿Quería desunión? ¿Que cada uno andara por su lado? ¿Eso quiso Dios? No. Él quiso, ¿qué cosa? Que uno se salvara, el otro también. Entonces, una vez que cada uno empieza a tener un objetivo, y era ese objetivo que ellos tenían, ¿qué cosa era? Solamente la unidad, la salvación, al crecer en armonía, en amor. Eso era su objetivo, la salvación. Y por eso todos se juntaron, unánimes oraron y ayunaron. Y ahí justamente viene el Espíritu Santo. Hermanos, es importante que nosotros podamos también poner nuestras prioridades en Dios. Hay prioridades que destruyen, nos cierran la puerta de las bendiciones, nos ciega los ojos, no tenemos ya, prácticamente no nos hace ver qué cosa, los objetivos, nos cierran las bendiciones, no podemos comprender la voz de Dios. Pero cuando nosotros preferimos o ponemos la prioridad a Dios, entonces esas prioridades nos abren los ojos, nos glorifican a Dios, nos hace oír la voz de Dios. Entonces, hermanos, podemos nosotros, así como pueblo de Israel, Dios nos dice, ¿no? Meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo está tu vida? No, aquí justamente también Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos hace una invitación, un llamado a que nuestra prioridad número uno debe ser edificar, ¿qué cosa? La iglesia de Cristo. Y cada uno de nosotros es llamado para edificar a su hermano. Quizás muchos pensamos que esta tarea, ¿qué cosa? Le pertenece a un pastor. Quizás pensamos que el pastor es la que debe de visitar, no nosotros. Pero aquí nos dice también que cada uno de nosotros somos instrumentos útiles para poder visitar y reedificar la casa o el templo de nuestro Dios. Yo te pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿cuál es tu prioridad? Y esta pregunta, hermano, tú tienes que tomarte tu tiempo, ahorita, actualmente. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Será verdaderamente que tu prioridad es Dios? ¿Cuál es tu prioridad? Cuando te levantas, ¿qué es lo primerito que tú quieres hacer? Orar, ¿Cuál es tu prioridad? orar, hablar con Dios. ¿Estás seguro que es tu prioridad, hermano? Sí. ¿O es solamente tu deseo? ¿O solamente quieres alcanzar a eso? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? Sí, hablar con Él. Hermanos, si tú, en esta mañana, hermanos, este mensaje es un llamado de Dios. Y este llamado exclusivamente nos hace una invitación para que tu prioridad sea nuestro Dios. ¿Quieres, hermano, que Dios sea tu prioridad en esta vida? Amén. ¿Quieres que Dios sea tu prioridad? Amén. Quizás hasta este momento tu prioridad ha sido las cosas materiales, tu felicidad o el bienestar de algún familiar, o las cosas materiales, o tu sueño, o cualquier cosa que tú tengas. De repente hasta este momento ha sido tu prioridad. Pero tú verdaderamente, hermanos, quieres decidir que Dios sea tu prioridad en esta mañana. Si tú verdaderamente quieres que Dios sea tu prioridad en esta mañana, yo te invito a ponerte de pie.